básicamente lo primero que quería preguntarles a ustedes, si alguien me podía indicar si está viendo mi pantalla, para de esa manera poder darle inicio a esta sesión de previsiones del 2015. Sí, Juan, se ve perfectamente, así que adelante. Gracias. Bueno, ah, básicamente, como le indica Mili, esta es una sesión donde vamos a tener una serie de contenido basado en lo que son las tendencias, o sea, la parte de lo que es la parte de seguridad y qué ustedes deberían tomar en consideración para este 2015 en cuanto a lo que son previsiones. O sea, por lo regular, siempre cuando se habla del tema de previsiones, ah, vemos que tenemos que nos importa bastante cómo van las tendencias de los mercados, cómo crece el mercado, qué importante es hacia dónde va en ese sentido. Pero yo creo que es mucho más eficiente cuando alguien nos habla de lo que son predicciones. O sea, ¿qué yo puedo predecir de todo esto que viene? Porque básicamente son análisis de acciones del mercado, de tendencias, de nuevos desarrollos. Y todo esto comienza a lo que es generar este tipo de acciones donde tenemos que planificar para defendernos, tenemos que planificar para hacer muchos otro tipo de acciones. O sea, cada una de las empresas desarrollan productos, nuevas tecnologías, pero más que todo nosotros que estamos en el ambiente de seguridad, entonces tenemos que definir acciones de cuáles de estos mercados básicamente puede representar para nosotros negocios o pueden representar otro método de tendencia para yo crear acciones y productos que vayan a nivel de lo que son nuestros requerimientos. Bueno, y esta es la idea de poder generar este tipo de charlas para que ustedes entiendan qué está pasando. Ojo con esto, no significa que todas estas predicciones se van a ejecutar en sus países. Para que tengan una idea, hoy en día nosotros tenemos predicciones que se dictaron en el 2013 y se están ejecutando en algunos países de Latinoamérica hoy en día. O sea, en el 2014 y 2015 han ido llegando básicamente algunas de estas acciones de tendencia o de amenazas que han ido atacando sobre diferentes países. Y luego más adelante puedo hablar un poquito más de eso. Pero la idea es que debemos tomar en consideración, crear acciones y, o sea, básicamente, ¿por qué queremos una predicción? Bueno, porque queremos prepararnos para el futuro y es básicamente la información que te van a obtener hoy en día. Bueno, hay varios analistas de mercado, varias empresas y hoy en día yo creo que casi la mayoría de empresas de tecnología, médica, gobierno, todo el mundo trabaja sobre un esquema de predicciones y todo el mundo lanza listas de predicciones. Y lo que hicimos nosotros fue básicamente tomar todas estas predicciones y evaluar cuáles básicamente tenían altos riesgos y menos riesgos, que en realidad no quiere decir que no exista como predicción y que existan problemáticas, pero es lo que consideramos como más bajo riesgo. Y aquí donde ustedes pueden ver, nosotros seleccionamos 5 en las cuales realmente no podría generar un nivel alto de preocupación, yo diría mucho menos para Latinoamérica, donde se habla mucho de Internet of Things, Internet of Everything. Básicamente vamos a ver qué es lo que significa esto. Nuevas tecnologías se van lanzando al mercado, nuevas tendencias de todo este tipo de, inclusive autos, electrodomésticos, todo esto ya están utilizando tecnología que se integra con todo lo que es el cloud, con todo lo que es el internet. Entonces básicamente es una tendencia donde se dice, bueno, aquí va a haber problemática y vamos a ver básicamente qué tanto influye esto en el mercado. Luego viene otro mercado donde se habla bastante de lo que es la adopción del cloud, ¿no? Y en realidad vamos a ver cómo ha crecido el cloud en el mercado, pero es algo que todavía no es algo que ni siquiera inclusive Latinoamérica podría preocuparse tanto de que el tema de preocuparse en términos de seguridad tanto con relación al cloud, porque vamos a ver inclusive cómo va creciendo este tema. Lo otro es, se habla bastante del tema de los passwords, donde ya de hace muchos años se viene hablando que el password va a morir, la tendencia es que se va a desaparecer el tema del uso del password. O sea, nos damos cuenta de que en cada dispositivo que tenemos un password diferente, nos damos cuenta de que mientras más difícil es el password, o sea, menos lo recordamos, entonces se nos olvida. Todo este tipo de tendencia e información donde tenemos múltiples passwords, en realidad se viene hablando de que se va a desaparecer, pero vamos a ver ahí qué está pasando con ese mercado.
básicamente secure design en términos de innovación. Ya vemos que casi todo el tema del termostato, el tema de auto, el tema electrodoméstico de la misma manera siguen haciendo innovaciones y estas innovaciones se manejan con tecnologías totalmente diferentes, cada una de ellas, en términos de que sean vulnerables o no, se da, pero también no es algo que deberíamos preocuparnos porque ahí tenemos acciones donde básicamente podemos generar acciones de protecciones alrededor de ello sin importar de que ellos no están tomando en consideración el tema de seguridad, porque si no, entonces su producto tomaría años y años en desarrollarlo para tratar de tener un producto que sea de consumo normal y crear un esquema de seguridad alrededor de ello. Y adicional a esto, se habla también de lo que son los SDN, o sea, Software Defined Network. Es algo que, si no han escuchado, es una tendencia que viene creciendo, pero también consideramos que es una tendencia que va tomando bastante tiempo desarrollar el Software Defined Network y desarrollarlo en todo, inclusive en Latinoamérica. Pero se viene dando y es algo que deberíamos entender, o cada uno de ustedes entender básicamente cuál es la idea alrededor de lo que es SDN y cómo trabajaría este tema de este tipo de tecnología. Ahora, donde sí deberíamos nosotros tomar en consideración cuando hablamos de National State Law, o sea, lo que estamos hablando, lo que es Cyber Code Word, lo que es internacional, la parte de robo de información, de obtener información, de entender cuáles son los tipos de hackers, mayormente, cómo los malware básicamente van pasando hoy en día desde desktop a tu dispositivo móvil y viceversa, o sea, aunque no entendamos esta parte, esta es una combinación de ambos lados, donde ya es un mercado mucho más maduro y hay acciones para obtener información alrededor de esto. Y también todo el tema de encriptación de información, o sea, más que todo con todo el esquema de gobierno y lo que se ha generado a nivel de gobierno, el tema de encriptación se ha dado mundialmente. O sea, estamos hablando de que todos los países alrededor del mundo andan buscando metodología de encriptación de información por el hecho de que se sienten inseguros que la información ya hoy en día, inclusive siendo encriptada, o sea, puede ser obtenida o puede ser vista. Y más que todo también los mercados verticales, o sea, ya hay ataques definidos específicamente para diferentes tipos de mercados y está muy avanzado este método y vamos a ver algunas de las acciones que se están dando sobre los mercados verticales. Y más que todo, bueno, al final vamos a entender un poco más igual, cómo podemos entender nosotros el hacker, o sea, qué piensa el hacker, hacia dónde está, cuál es su motivación, básicamente, para continuar generando este tipo de acciones, ¿no? O sea, ellos son básicamente los dueños de la generación de cada uno de estos componentes que crea para nosotros, bueno, puede ser un mercado de oportunidad, pero también un mercado de vulnerabilidad y insatisfacción adicionalmente sobre el consumo de productos o de información. Bueno, si hablamos de los primeros 5, estamos hablando de que, bueno, el Internet of Everything, o sea, estamos hablando de que se habla de Enable Computer Device, o sea, Internet of Things o Internet of Everything. O sea, todo el esquema de nuevos productos, nuevas tendencias de tecnología que se está llevando, ya puede ser el método de, como habíamos hablado, de dispositivos como appliance, carro, relojes, o sea, todo este tipo de dispositivos hoy en día ya está integrándose con todo lo que es la interconectividad, se está interconectando con todo lo que es el mundo de Internet, IP. Entonces, esto genera esta tendencia en acción donde se ha definido que básicamente el 70%, para que tengan una idea, o sea, en el research, o sea, el 70% de los dispositivos son vulnerables. O sea, todos estos dispositivos nuevos, realmente yo creo que es la tendencia. O sea, cada uno de los, no, o sea, no existe un televisor con protección, no existe los sistemas de auto para evaluación de los autos, no tienen un esquema de protección, controles de seguridad en las casas, controles en algún tipo de electrodoméstico. O sea, ninguno de ellos básicamente está orientado a tener un esquema de seguridad, porque hoy en día, inclusive costo-beneficio, no vale la pena para ellos hacer un esquema de inversión a nivel de crear un esquema de protección sobre él. Entonces, es algo que si estas empresas, a pesar de todo, se mantienen en todo el esquema de innovación con todo este tipo de dispositivos y van a dar todo lo que es esquema de automatización
y va a depender de todos nosotros qué tipo de seguridad podemos llevar en protección para cada uno de ellos. ¿Okay? Nos damos cuenta de que todos los análisis que aparecen en el mercado, ¿sí? Se dan cuenta de que todo lo que es Internet of Things, básicamente ya hoy en día se han generado pruebas de código spam, de botnet, y cada uno, o sea, como se dan cuenta, el 70% de estos dispositivos son la mayoría vulnerables. Ahora, hay una tendencia de que hay diferentes tecnologías y tampoco es tan fácil el hecho de decir, bueno, es 100% vulnerable y es muy fácil, ¿no? Porque toma tiempo para un hacker a definir, básicamente, no creo que exista ningún tipo de interés sobre ello, de tener que entrar sobre un televisor o un componente, básicamente un dispositivo inteligente que se conecte hacia Internet. Entonces, básicamente todavía una de las razones por las que nosotros indicamos que no existe preocupación sobre esto es porque no existe todavía un esquema de interés de información sobre cada uno de ellos, ¿no? Si hablamos de dispositivos, vemos en todas partes ya donde ya no existe un dispositivo que no esté conectado a Internet. No existe un dispositivo donde no reciba una actualización de software vía Internet. Entonces, es básicamente, y eso es lo que hoy en día se conoce como Internet of Things o lo que llama Internet of Everything. Entonces, esta es la idea de ese concepto, donde básicamente nosotros evitamos que no existe una tendencia hacia ese lado. Y básicamente, cualquiera que esté preocupado sobre esto se va a dar cuenta de que, o sea, no necesita un especialista o especializarse en lo que es Internet of Things. O sea, básicamente WatchGuard le ofrece, está detrás de un esquema de protección, básicamente WatchGuard ofrece todo esquema de protección para todo lo que es Internet of Things. Y en realidad sabemos de que una de las funcionalidades principales de estos dispositivos es básicamente la actualización regular de los firmware. Entonces, por ende es algo que no es un punto de preocupación para nosotros. Cuando movemos al siguiente, o sea, la adopción del cloud básicamente no continúa siendo la parte problemática, ¿no? Siempre todo el mundo habló a partir del cloud con relación al Snowden Effect. O sea, este señor, al declarar todo lo que estaba sucediendo, el leaking de información, robo, lectura de todo tipo de información, contenido, entonces el cloud comienza, inclusive su tendencia de crecimiento también se reduce en ese sentido. Y si vemos, por ejemplo, la tendencia del mercado de cómo ha crecido el cloud, a pesar de que ha crecido durante los años la utilización del cloud, en realidad ha sido muy bajo los porcentajes de crecimiento basado en lo que se tenía estimado como crecer. Entonces, a pesar de todo, yo creo que la continuidad de crecimiento en el cloud va a continuar de esa misma manera, siempre va a ir bastante lenta y básicamente uno de los concerns principales va a ser el tema de seguridad. Entonces, por ende, todavía no viene siendo un punto principal. Perdón. Bueno, ya vieron los análisis también que sacó Bloomberg, básicamente con relación a los análisis de Amazon, eBay, Google, o sea, todas estas empresas que están ofreciendo servicios de cloud, básicamente es que su crecimiento no va con lo que se hizo como predicción realmente. Y una de las razones es todo este efecto de Snowden. Bueno, básicamente, dos puntos principales que son las causas de esta situación, yo diría, sería la divulgación de Snowden con relación a todo lo que verificación de los gobiernos, de captura de información y lectura de información, no importa que sea en el cloud, no importa que sea encriptado, o sea, todo este tipo de acción generó todo este tipo de reducción a nivel de cloud, y también todo lo que es robo de información a nivel de celebrity, ¿no? Algo que se movía bastante era todo el tema de que hackear cuentas de celebrity, y ya eso iba dado inclusive con informaciones que venían encriptadas. Entonces todo esto básicamente abre un mundo donde reduce lo que es la utilización del cloud. ¿Sí? Ahora, algo importante para todos, y es algo que, bueno, nos queda como cultura general, o sea, estamos acostumbrados de que en el cloud se comparte todo, ¿no? Se comparte todas mis notas, todos los research, tengo todas las músicas, address book, calendario, o sea, ya hoy en día nos movemos alrededor de esto, ¿no? Y uno de los puntos principales que se deben tomar en consideración es que hay información que tenemos que determinar que no son informaciones que se deberían compartir ni siquiera en el cloud. Entonces, se está dando que cada vez menos información es compartida en el cloud.
Entonces se ha reducido todo lo que es research y algún tipo de nota, básicamente, o documentaciones de negocio. Las empresas, muchas de las empresas están adoptando básicamente ni siquiera utilizarlas, ¿no? Y estas son informaciones que son muy comunes que sean compartidas en todas partes del mundo. De mi parte también yo considero que todo lo que tenga que ver con address book y calendario también representa el mismo nivel de riesgo, aunque básicamente en este survey no le dan un nivel tan alto como se dan para los business documentation y las notas. Pero básicamente yo considero que esos 4 puntos principales son los que representarían el hecho de que nosotros debemos de tomar en consideración antes de llevarlo al cloud. Y básicamente casi todo el mundo está tomando esto en consideración y es uno de los puntos que también forma parte de reducir el uso del cloud. A nivel de password, el tercero, como habíamos hablado, password will not die. O sea, si bien escrito del mercado, es increíble los años que se viene hablando de cómo va a desaparecer el uso del password, donde todo se tiene que centralizar, donde tiene que ser unique authentication based. O sea, todo esto realmente lo que ha llevado es que ha incrementado realmente el uso de 2 factores de autenticación, o lo que se llama two-factor authentication. Entonces, nosotros predecimos que básicamente va a continuar por varios años más el uso todavía de lo que es la acción del password, ¿no? Y una de las razones es que o sea, se ha visto mucha pérdida de robo a nivel de lo que es robo de password, información encriptada, certificados digitales. Ustedes se pueden dar cuenta que hay ya empresas muy conocidas en el mercado como Target, Adobe, Twitter, Dropbox. Cada uno de ellos básicamente han entrado entre este esquema donde han tenido problemática por el hecho de básicamente no tener una metodología dada especialmente para el uso de password. ¿Okay? Y no sé si vieron un escrito que salió donde básicamente unos hackers de Rusia básicamente cortaron unos .2 billones a nivel de lo que es credenciales a nivel de web. O sea, así tan fácil con cada uno de estos tipos de instituciones. Y esto nos da a nosotros de que básicamente el password dice que muchos definen que el password básicamente desaparecería de esa manera, cuando realmente esto lo que hace es que va a incrementar el uso de factores de autenticaciones a nivel de conectividad a internet, y vamos a ver por qué razones se van dando cada una de estas, ¿no? Básicamente Network Security Flaw y básicamente prevención de ataques es lo que más se está dando con el tema del password, pero tenemos alternativas. O sea, en realidad alternativas que se han dado, hablamos de biometric, de wearable, de certificados digitales. O sea, cada uno tiene su problemática. Entonces, si utilizamos biometric, o sea, no puede ser robado, puede ser intercambiado, puede ser reemplazado. O sea, tenemos diferentes. Los certificados digitales, señores, o sea, también pueden ser robados. No sé si vieron ataques previos donde básicamente CryptoLocker inclusive toma informaciones y toma informaciones certificadas. Entonces puede hacer cambios inclusive de certificado propiamente. Lo que significa es que en realidad un factor de esto no es solo funcional, sino yo creo que más que todo tenemos que hacer la combinación de múltiples factores, y eso va a continuar incrementando a nivel de lo que es seguridad, ¿no? Tiene que estar combinado de algo que usted sabe con algo que usted tiene. Entonces es algo que representa el factor mucho más fácil para el esquema de lo que es seguridad a nivel de factores y lo que es parte. Entonces esa parte continúa con el tema de inclusión. Cuarto, secure design will not win over innovation. O sea, realmente el hecho de nuevas innovaciones en el mercado, como habíamos hablado, no va a tener todo este tipo de instituciones que están generando nuevos appliances, nuevas tecnologías, nuevos dispositivos que van alrededor de todo lo que es tecnología de internet, conectividad y todo esto. Y básicamente el punto principal aquí es que para poder llegar a crear, a hacer, como básicamente se predecía, de que todo este tipo de nuevas tecnologías van a tener problemas a nivel de seguridad. En realidad sí, pero no es algo que para este año ustedes deberían de tomar en consideración, ¿no? No sé si han visto que hoy en día, si estas empresas comenzaran a definir sus innovaciones y comenzaran a pensar cada uno de ellos y decir, bueno, voy a
No sé si han visto, por ejemplo, General Electric tiene una bombilla que yo la puedo manejar con mi iPhone. O sea, puedo encender la luz, bajarla, indicarla, es como si tuviera todo un control en mi teléfono y es solamente una luz. Entonces, si yo a esa luz, como fabricante, como innovador, me pondría a preocuparme por el hecho de la seguridad, o sea, de que alguien entre a mi casa, me encienda la bombilla, o sea, encienda la luz o no, todo esto, básicamente lo que va a comenzar es a generar una problemática donde para ellos costo-beneficio no es funcional. Entonces, en realidad, el tema de innovación versus secure design realmente no entra dentro de este esquema de lo que es la participación, porque cuando no podemos hacer los cálculos en realidad para determinar los riesgos, el valor del negocio, nos damos cuenta de que para yo invertir en algo que realmente es un dispositivo pequeño, donde tiene una tecnología que se integra hacia Internet, básicamente no es costo-beneficio tratar de desarrollar nuevas, o sea, tecnología de seguridad sobre cada uno de ellos. Entonces, por ende, es algo que nosotros consideramos ser, o sea, un punto importante para todo lo que es Internet, pero en realidad no es un punto donde nosotros deberíamos estar preocupados en sí. O sea, sacamos todo riesgo, práctica, o sea, todo lo que se ha hecho de riesgos de análisis, nos damos cuenta que en realidad no vale la pena, o sea, sino integrar todas estas soluciones sobre acciones como ya tenemos. O sea, si tenemos un esquema de integración vía internet, ya sea de cualquier dispositivo interno, o sea, tener un método de cómo fluye la información y cómo es protegida, pero más que eso, realmente no es una preocupación. SDN es como, ya ahí se mueve mucho más al esquema de lo que nosotros hacemos a nivel de lo que es networking. O sea, SDN, Software Defined Network, viene, yo diría, ya tiene un par de años dentro del mercado como nueva tendencia. Más que todo, cuando hablamos de lo que son redes normales, estamos hablando de que una red normal tiene un flujo donde tiene dispositivos de control, ¿no? Donde manejamos esquema de router, y cada uno de estos routers definen básicamente, o lo que se define como control, definen básicamente rutas específicas hacia dónde va la información, cómo fluye la información, ¿sí? Cómo fluye la data entre un punto y otro. Y más que todo, o sea, si ustedes se ponen a ver cómo, por ejemplo, instituciones como Google, Microsoft, Facebook, o sea, cuando venden servicios en Internet para cada uno de sus usuarios, o sea, ellos no van y crean, instalan un server, instalan, o sea, colocan, no sé, un switch con ciertos números de puertos y todo esto. O sea, en realidad no sucede esto porque la tendencia no es llenar los data centers de dispositivos físicos, sino es básicamente si tiene un dispositivo físico, utilizarlo de una forma inteligente, donde todo el control, donde cada uno de ellos sea independiente solamente para procesar información o procesar la data. Entonces lo que nos lleva al concepto de SDN Network es básicamente quitar todo ese esquema de control y realmente convivir, donde el control se da de un solo punto y el flujo se da para proceso en cada uno de los puntos determinados. Entonces, ese esquema sí trae un punto que tenemos que tomar en consideración a nivel de lo que es seguridad, porque ya el flujo de información es diferente. Ahora, también nos da ventaja, porque el hecho de yo tener el flujo de información y definir de cualquier parte fluir hacia un componente SDN o un dispositivo tipo Firewall que básicamente sea tipo virtualizado o tipo cloud-based, básicamente yo puedo definir esas acciones y es muy fácil para mí redireccionar información sobre ese lado. Entonces, SDN viene dado sobre esto a pesar de que la problemática de SDN se da cuando básicamente no existe un control con seguridad. Entonces, el hecho de no existir seguridad dentro de los esquemas de control de SDN todavía da que a nivel de implementación de este tipo de solución se da que no existe hoy en día una visión hacia ese lado. Para más que todo, todavía SDN sigue siendo utilizada por los ISP, los carriers, estamos hablando de esta large data center, como habíamos hablado, o sea, un data center ya hoy en día en vez de tener 500 clientes y tener 500 switch por cada uno de ellos, hoy en día esta tecnología le da costo-beneficio, donde ellos pueden ahorrar espacio, infraestructura, esquema de control es mucho más eficiente, pero todavía sigue siendo muy difícil y todavía no es aceptable por una serie de razones a nivel de seguridad. O sea, todo el tema de acción de seguridad no está dado dentro del esquema de bien y es algo que se está contemplando dentro del mercado.
Y hoy en día para cualquier empresa sigue siendo un costo porque tiene que rearquitectar, o sea, crear una arquitectura nueva de toda su red interna en cuanto a moverse a este tipo de flujo. Y es, básicamente la visión está dada hacia todo lo que es IPv6 en realidad, o sea, realmente es algo que no deberíamos preocuparnos hoy en día, pero es algo que viene como tendencia dentro de poco. Ahora, cuando nos movemos básicamente a las predicciones que realmente deberíamos de tomar en consideración, tenemos 5 que determinamos nosotros que eran súper importantes para compartir con ustedes, ¿no? Y donde hablamos de Nation State Logs, sí estamos hablando de que hoy en día, o sea, o ya tenemos bastantes años, donde el tema de robo de información se ha dado a un punto donde ya no es a nivel de empresa, ya no es a nivel de logro personal como un hacktivista, ¿no? Estamos hablando de que el robo de información es porque necesito tener power, necesito tener control, ya esto está a nivel de nación, entonces no solamente a nivel gubernamental, o sea, muchas veces determinamos de que solamente es a nivel gubernamental, o sea, puede ir hasta planta de producción, una serie de niveles que están dados a todo lo que es nation state en ese esquema, ¿no? Y nada que decirle, o sea, ustedes pueden ver que en todas partes del mundo, o sea, salen informaciones de cómo el FBI, o sea, está invirtiendo básicamente, cómo pueden determinar de que en otros países como China, Rusia, cada uno de ellos, o sea, hoy en día existe una guerra entre cada uno de estos, donde no sé si vieron, por ejemplo, el código de Stuxnet, ¿okay? Donde Stuxnet tiene como unas 300 versiones hoy en día que han salido al mercado y cada una de ellas presenta un esquema de vulnerabilidad diferente. Entonces, cada uno de los países está creando esquemas de acciones que pueden imaginarse. Cada uno de ellos anda buscando un método de esquema de protección. Y una de las cosas que nosotros vemos que a pesar de todo es algo importante para nosotros es que muchas de estas instituciones ya hoy en día están cada una clara y están invirtiendo formalmente en todos los esquemas de protección. Para que tenga una idea, o sea, en este año salió a reducir que el Departamento de Defensa, ¿okay? Solamente sacó un presupuesto 5 billones de dólares, ¿okay? Para lo que es la parte de inversión militar a todo lo que es cyber attack. O sea, todo lo que es spending a nivel de tecnología, a nivel de cyber attack, ellos sacaron 5 billones de dólares solamente para invertir en el 2015. Entonces, el mercado de oportunidad es muy alto. O sea, estamos hablando de que ellos 500% incrementó su presupuesto comparado con el año pasado. Y vamos a ver de que no sea lo mismo en cada uno de sus países, pero la tendencia es que cada uno de los países va a comenzar a invertir, inclusive los gobiernos, para estar protegidos de este tipo de acciones que se está dando a nivel internacional, que existen estos códigos maliciosos, ¿no? Entonces, ahora, muchas veces decimos, oye, pero eso es para el gobierno, realmente me hará daño a mí, en realidad, sí. Es algo que si mucha gente dice que no me va a hacer daño porque el hecho de que está orientado al gobierno está errado, ¿no? Hoy en día, o sea, cualquier código malicioso, realmente a pesar de que se ha generado código, inclusive código APT que existe en el mercado, que muchos de los clientes no tienen hoy en día por el hecho de que no desconocen de este tipo de acción, puede ser muy fácil redireccionado hacia cualquier empresa. No sé si te han visto, inclusive ahora voy a presentar un website donde ustedes, cualquier usuario puede entrar, comprarse un código y puede generar un malware, un código APT, inclusive con acciones de evasión, para que tengan una idea de qué tan fácil es, y esto lo puede redireccionar a cualquier institución, o sea, no tiene que ser el gobierno específicamente. Entonces así de abierto está el mercado con relación a estos códigos maliciosos y cada uno de ellos pueden ser atacados, ¿no? Si vieron lo que cuando salió el código de Cell, de Stuxnet, prácticamente hoy en día existen múltiples versiones de la que salió principalmente. CryptoLocker, o sea, acabó o sigue acabando en el mercado. Yo diría que CryptoLocker continúa creciendo en diferentes versiones, inclusive en Latinoamérica. Y todo el esquema de phishing de diferente manera va a continuar dándose y es la manera de cómo distribuir este tipo de código malicioso. Aquí está. Si ustedes ven esta aplicación que se llama PScriptor, básicamente usted, cualquier usuario puede entrar, la compra, la aplicación, y básicamente puede generar cualquier malware automatizado, ¿no?
Inclusive, si ustedes pueden darse cuenta de las notificaciones que indica, pueden notar que este mismo código, ¿okay?, presenta acciones donde dice, puede hacer básicamente código de evasión. O sea, si tiene sandboxing, cómo evadir un sandboxing. O sea, metodología muy avanzada con relación a todo lo que va relacionado a lo que es relacionado al malware en realidad. Entonces, códigos como esto están disponibles en el mercado y es básicamente nacen de toda esta realidad que se generó inicialmente para la integración de gobierno. O sea que básicamente estas instituciones que hacen inversiones inmensas, hoy en día estos códigos se convierten disponibles para todos los usuarios. Okay. Bueno, la idea en realidad, o sea, a nivel de protección, es básicamente que necesitamos tener virtualizar las acciones a nivel del sistema operacional. Uno de los puntos también que nosotros es entender básicamente el contenido que nosotros deberíamos proteger. Esa es una parte importante. Pero más que todo, proteger esto en nosotros es analizar cómo trabajan cada una de estas aplicaciones y estos productos que nosotros tenemos integrados dentro de nuestra empresa. Más que todo, ¿okay?, detectar de que el hecho de que estas aplicaciones puedan identificar de que cuando una de estas aplicaciones llega a mi empresa, cómo esta aplicación funciona, si trata de evadir códigos de acciones internas. Entonces son puntos importantes que nosotros debemos considerar. Más que todo, hay algo que se debe entender y yo creo que lo hemos explicado en otras charlas de APT, y es el tema de malware y command control, ¿no? O sea, el command control es algo que es súper común en todos los que son códigos de APT, y básicamente existen múltiples versiones de acciones a nivel de command control y tenemos que tener una tecnología que básicamente nos proteja contra eso. Y es básicamente lo que da WatchGuard hoy en día con su protección a nivel de lo que es APT, ¿no? APT viene a darle todas esas combinaciones de acciones que ustedes deberían tomar en consideración cuando básicamente llegan uno de estos códigos maliciosos ya regenerados, ¿no? Ustedes pueden ir y tratar de regenerar cualquier código dentro de esta aplicación que ya les presenté y se van a dar cuenta de que si no utilizan apt blocker no van a tener una acción de protección porque son códigos normales. Entonces, todos sus clientes hoy en día necesitan tener apt blocker para poder crear un nivel de protección básicamente con esa previsión que estamos hablando y que es una realidad de día a día. Malware jump platform from desktop to mobile devices. O sea, es lógico y vamos a ver algunas de las cosas que han sucedido, viceversa. O sea, siempre se habla del desktop al móvil, pero también se está dando del móvil al desktop. Sí, estamos teniendo la capacidad de poder bajar apps, pero cuando sincronizamos con nuestros computadores, entonces tenemos todo un intercambio de código malicioso y eso se está dando día a día y es algo que está, o sea, ya existente, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta que en el 2013 salió un malware, básicamente que se daba desde el dispositivo Android y era transferido básicamente hacia los PC. Bueno, eso se habló bastante en el mercado a nivel de este código malicioso, pero resulta que eso fue el 2013 y bueno, sale un esquema de protección para esto. Luego ya en el 2014 se hace inverso, ¿no? O sea, es un código que se interactúa con Android y básicamente se pasa de una forma diferente. Entonces, es como el esquema de creo un malware básicamente para un trusted device, para un device que yo básicamente puedo creer. Y en realidad lo que estoy pasando son código malicioso de un punto a otro. Entonces, va a existir la manualidad de que esto va a continuar y no sé si viene inclusive con el propio iPhone, ¿no? El sistema iPhone igual salió el WarLocker, básicamente un malware que infectaba el sistema operacional de iOS. Entonces, por esa razón, ustedes se van a dar cuenta de que el mercado va a ir moviéndose a la tendencia de crear protección a nivel de desktop, a nivel de inclusive dispositivos móviles, ¿no? Y de esta manera, o sea, nos damos cuenta de que hay muchos más por cada uno de ellos. O sea, si estamos hablando de que, no sé si conocen ransomware. Ransomware también es un código malicioso igual
que es parecido al CryptoLocker y básicamente encripta toda información, te captura en tu celular y básicamente no te lo desencripta o no te permite utilizar tu dispositivo móvil hasta que tú no pagas, y cuando pagas te dan una llave de desencriptación y básicamente es cuando tú puedes utilizar tu teléfono, ¿no? A mensajes que vienen redireccionados como si fuera el FBI, o sea, hay una serie, inclusive robarte tu código que es el identificador de tu celular, o sea, el identificador que utiliza inclusive en algunos puntos para identificar en qué celda está colocado, o sea, básicamente cada uno de ellos es parte de lo que se va a dar bastante a nivel de lo que es de ataque sobre lo que son dispositivos móviles. ¿Okay? Y bueno, esperen más, se habla bastante de Apple Pay, ¿no? Se habla bastante, en realidad hay mucho alrededor de todo esto donde ya existe inclusive código malicioso alrededor de todo lo que es Apple Pay. Entonces, algo que se debe tomar en consideración. Que hay solución, sí, se va generando y básicamente WatchGuard está tratando de tomar acciones alrededor de esa parte, ¿no? Entonces, con relación a esa acción de dispositivo móvil, entonces, bueno, Endpoint Antivirus es algo que se va dando, Mobile Antivirus y lo que es la parte de APT y otros esquemas que también se tienen que tomar en consideración para cada uno de estos es todo lo que es seguridad a nivel de USB, todo el tema de control, o sea, cualquier dispositivo USB hoy en día es un dispositivo que genera una función por el hecho de tener driver, pero también genera almacenamiento, puede transferir información. Entonces, cualquier otro dispositivo, esta acción es importante tomar en consideración para todo lo que piensa con relación a todo lo que es movilidad. Encryption, yo creo que de encryption hemos hablado bastante, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hace poco hicimos una charla sobre la serie M de Firebox, de WatchGuard, donde enfatizamos bastante qué ha generado este tema de inclusión nuevamente. Viene dado de la siguiente manera. O sea, sabemos nuevamente con relación a lo que sucedió con Snowden, este señor, o sea, básicamente despliega que la información a nivel de lo que es NSA, revela que básicamente todo lo que es sites como Facebook, Google, o sea, todo lo que es información inclusive que nosotros consideramos encriptada con HTTPS, esa información inclusive podía ser vista por el propio gobierno. Entonces, eso generó otra problemática donde ahora todo el mundo, o sea, la información vía del gobierno, todo el mundo quiere redireccionar su website y utilizar un método de encriptación. Entonces, esta razón incrementa todo lo que es el cambio o inversión de cada una de estas empresas a convertir su website, todas sus aplicaciones, a que manejen esquemas encriptados, ¿no? Y este esquema de encriptación es una inversión alrededor de todo esto y también genera de que los dispositivos de mercado también tengan que poder analizar esto y poder estandarizar esto como parte de análisis de seguridad, ¿no? Y donde se termina que ahora HTTPS cuenta como el 50% de toda la conectividad que se da a nivel de HTTP. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez más empresas, más instituciones están redireccionando, están cambiando su website a un esquema más indicado para dar un mayor nivel de seguridad, ¿no? Y esto realmente genera un costo de deployment adicional. Y se va dando, ¿no? Podemos leer en todo lo que pasa en el gobierno a nivel de que quieren restringir, no sé si saben, por ejemplo, dentro de iPhone, la única aplicación que es encriptada es iMessage, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hay una interacción donde el gobierno está en contra o no el hecho de que se puede enviar información encriptada y que ellos no la puedan leer. Entonces, eso es lo que genera, inclusive el propio China acaba de sacar una resolución donde dice que no pueden vender ningún dispositivo donde ellos no conozcan todo el backdoor de cada uno de los dispositivos que se vendan como tipo computador o con memoria específica o con sistema operacional. O sea, lo que significa es que ellos van a tener que tener control sobre toda la información que entra y sale. Entonces, por ende, cualquier institución, cualquier empresa que desarrolle un producto, básicamente para proteger al consumidor, lo que está dando es tratando de llevarlo a un esquema de encriptación. Ahora, ¿qué genera esto? Bueno,
todo el tema personalizado, el derecho humano, donde nadie tiene derecho a leer mi información y todo esto, entonces se va dando una problemática a nivel mundial sobre todo ese esquema, pero es algo que a nivel social va a continuar creciendo y va a depender de los gobiernos qué acciones se van a tomar en cada una de ellas. Pero ustedes sabrán cada una cuáles se van tomando en los países de cada uno. O sea, yo acabo de venir y estaba en otro país donde veía que el gobierno ya saca una ley donde él tiene derecho a poder ver la información que se transmite, no importa que esté encriptada. Entonces, ¿qué hace WatchGuard con relación a esto? Bueno, va a incrementar la demanda del uso de Internet, va a incrementar la demanda de básicamente de equipos que van a necesitar hacer otro tipo de acciones para poder verificar tráfico encriptado. Y es donde básicamente nosotros sacamos nuestra familia de Firebox a serie M, donde apoya con todo que es el concepto de análisis a nivel mucho más rápido para que el tráfico encriptado. Por ende, o sea, si comparamos con marca existente, hoy en día nos damos cuenta de que estos productos hoy en día ofrecen mucho mejor rendimiento analizando todo este tráfico encriptado a nivel de HTTPS, mucho más rápido que cualquier otro competidor. O sea, lo que quiere decir es, muchas de las empresas van a comenzar a sentir que el uso de Internet o la utilización de Internet baja por el hecho de que el tráfico va encriptado. O sea, lo que quiere decir es que ahora su dispositivo tiene que trabajar más para poder analizar este tipo de información. Y por ende, esta fue la estrategia de WatchGuard de tener una solución para todo lo que es el esquema de acción encriptada y que sea mucho más eficiente para usted. Entonces, ese fue un punto que hablamos bastante cuando hablamos sobre lo que es la serie Firebox M. Vertical Business, según ustedes están orientados a mercados verticales específicos, nos damos cuenta de que cada uno de estos mercados de retail en todo el año, inclusive fueron hackeados cada uno de ellos. O sea, no tenemos que sacar la historia de qué pasó con cada uno de ellos, pero básicamente se generaron, fueron un target donde fue muy fácil para diferentes hackers con diferentes metodologías, inclusive utilizar métodos de APT diferentes, atacar mercados verticales. Y lo que sucede es que ya se han definido códigos, existen bien organizados de la misma manera, existen códigos específicamente para mercado vertical. De igual manera, existe diferencia entre banca, finanza, hospitality, o sea, gaming, cualquiera de ellos hoy en día necesita tener un esquema de protección. ¿Por qué? Porque el mercado vertical siempre va a continuar siendo un target porque es mucho más fácil. El código que se desarrolla para uno es expandible en cada uno de ellos de una manera similar, ¿no? Y de esta manera, o sea, podemos ver que cualquier mercado puede ser atacado sin ningún tipo de, o sea, sin ningún tipo de acción específica para este mercado. Entonces, por eso necesite una solución específica para healthcare, una solución específica para, o sea, para escuelas, educación. Y la razón es que todo va diversificado. Hoy en día los códigos son genéricos y de estos se crean diferentes mutaciones y estas mutaciones automáticamente crean acciones de autoactivación o básicamente código de evasión. Y esto es lo que genera la dificultad de poder trabajar o de poder generar un esquema de protección para este tipo de mercado vertical. Como punto final tenemos el hecho de poder identificar y entender básicamente, o sea, quién al final de todo esto, alguien escribe código, alguien hace todo esto, alguien define qué voy a atacar, cómo lo voy a hacer, cómo voy a evadir cada uno de estos. Y siempre está dado sobre el hacker, el hackerista, o sea, quién lo hace y a qué nivel. No sé si se recuerdan, pero hace un par de años, creo que fue en el 2013, cuando estaba hablando de la previsión, uno de los principales puntos que hablamos era, oye, entender básicamente qué piensa el hacker, o sea, qué motiva a un hacker a hacer este tipo de acción. Y nos damos cuenta de que la motivación de ellos está alrededor de estos 4 puntos. O sea, el hacker o anda buscando reputación, de definir de que yo soy una persona que tengo capacidad de entrar y poder sacar información de una empresa, crear código malicioso, o sea, tiene diferentes acciones, pero una es el tema de reputación. Otra es la parte de dinero, ¿no? Es algo que bastante se mueven y ahí ahorita vamos a ver básicamente qué mueve cada uno de ellos. Hay otros que, como gobiernos y todo esto, o sea, el gobierno no anda buscando el dinero de otros países, no, el gobierno anda buscando información, contenido, qué está haciendo,
propiedades intelectuales, todo esto es lo que se mueve hacia alrededor. Y después tiene todo el tema de recursos alrededor de todo esto. Pero si nos damos cuenta, ya inclusive, por ejemplo, el Threat Intelligence Services está invirtiendo unos 0.4 billones hasta el 2018 básicamente para poder accionar alrededor de este esquema. Y si vemos, por ejemplo, los tres niveles principales de profile a nivel de hacker, tenemos, que hemos hablado anteriormente, de hackerista, cybercrime, nation state. O sea, aquí tenemos, así es como lo dividimos cada uno de ellos, como se divide en el mercado, realmente el profile de cada uno de ellos. Pero si damos cuenta, el hacktivista es el chico que básicamente, o el grupo que anda buscando reputación, o sea, anda buscando tener una reputación de ser bueno, ser hacker, ser muy intelectual en términos de acceso a información. Cuando ya pasamos a lo que es cybercrime, estamos hablando a otro nivel, estamos hablando de alguien que le paga por el hecho de obtener información, compra de datos, y básicamente hacer daño o propiedad intelectual se da bastante alrededor de esto. Sin embargo, Nation State, nos damos cuenta que su foco principal es robo de información. O sea, básicamente es como se dividen cada uno de ellos, cómo están orientados, cuál es su foco principal. Y es el punto donde nosotros debemos entender cada uno de ellos, y muchas veces, dependiendo del tipo de ataque o dependiendo de los tipos de código, podemos interpretar, crear acciones sobre cada uno de estos niveles. Es importante el entender esto como predicción, de que cada uno de estos es donde WatchGuard se ha ido orientando para crear acciones dentro de los productos que pueda cubrir con cada uno de estos esquemas y dar el nivel de protección que ustedes necesitan. Es todo lo que tengo a nivel de lo que son las predicciones. Era súper importante entender esta parte porque muchas veces, siempre cada año nos dicen, oye, queremos entender hacia dónde vamos, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde van las tendencias, que debemos invertir. Bueno, esto le da un picture en general. Si dan cuenta, no es solamente una presentación de WatchGuard como producto, pero básicamente una visión general de cómo se mueve el mercado, hacia dónde está y todas las tendencias que debemos tomar en consideración o lo que se está tomando en consideración actualmente. Si tienen alguna duda, yo creo que tenemos unos 5 minutos exactamente para poder completar ahí nuestro webinar, y creo que Mili me va a pasar las Sí, Juan. preguntas en caso que exista alguna. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Sí, Juan. Al parecer todo ha quedado muy claro. No tenemos preguntas, solamente están agradeciendo los participantes. Hay una sola pregunta que habla sobre cuál es la diferencia o qué lo diferencia a WatchGuard de la competencia. Okay. Uy. Bueno, me hubiese gustado poner otro panel que diga esto, o más que todo un usuario final, pero hay muchas cosas hoy en día que nos diferencian. Si vamos desde el término de seguridad, de utilizar una tecnología tipo proxy hasta el punto de esquema de visibilidad, yo creo que la diferencia principal está en nuestros tres factores principales. O sea, rendimientos a nivel de lo que es UTM, en utilización del producto, inclusive integrado con APT y servicios de LP. Está el tema de tener las mejores tecnologías integradas del mercado y básicamente manageability. Esos 3 puntos siguen siendo básicamente diferenciadores de WatchGuard con la competencia a todos niveles. Pero si vamos a nivel de producto específico, nos vamos a dar cuenta de que entre el producto y otras fábricas te vas a dar cuenta de que existe una funcionalidad o dos más diferentes entre uno y otro. O sea, yo creo que el factor principal es ver costo-beneficio, básicamente ver tu retorno de inversión y más que todo los niveles de seguridad que te puede dar. O sea, hoy en día si yo me baso en el mercado y comparo cuál es la diferencia entre tecnología proxy based y lo que hoy considera llamado DPAC infection, y eso te puede responder bastante. O sea, WatchGuard tecnología está basado en proxy based, donde nosotros vamos a todo al nivel de capa aplicación por cada uno de los protocolos o acciones específicas o inclusive aplicación. Entonces esa sería la respuesta inicial. Excelente, gracias Juan. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de WatchGuard en cuanto a la verificación de HTTPS contra IBM Network Security Protection? Ok, o sea, diferencia
que puede dar, o sea, primero, o sea, el tema de HTTPS, no sé si todo el mundo escuchó acerca de Snowden, ¿no? Se habla de que el tráfico inclusive se estaba haciendo, desencriptando el tráfico encriptado. La diferencia es que WatchGuard utiliza una metodología donde inclusive garantiza que el rendimiento, a pesar de que se utiliza más que todo hoy en el acceso a Internet, el tema de analizar el tráfico a nivel de HTTPS, a nivel de proxy, genera un esquema de protección adicional. O sea, no solamente a nivel de crear una acción, lo que se llama man in the middle, donde yo puedo desencriptar o simular certificados, pero más que todo es poder chequear el contenido hasta el nivel de capa de aplicación. Entonces, el punto de diferencia le podría indicar que está dado entre la combinación entre el rendimiento de cómo analiza la información y la acción de proxy, que puede estar WatchGuard por encima de eso. Y adicional a esto, para esta persona que hizo la pregunta, eso es solamente el tráfico HTTPS. Detrás del tráfico HTTPS hay múltiples acciones que se pueden dar. Y dentro de estas acciones están acciones que pueden ser generadas vía DLP, vía un antivirus, vía el robo de información donde necesita integrar DLP. O sea que a nivel de encriptación es solamente datos que pasan de un lado a otro encriptados. Pero después, lo más importante para cualquier usuario, va a depender de la acción que se da luego que sea analizado esa información. Y ahí hay mucha diferencia entre WatchGuard y IBM. Perfecto, Juan. Estoy revisando si tenemos más preguntas. La serie M400, M500, ¿tiende a sustituir las series XTM5 o se mantendrán? La respuesta es, la tendencia es que realmente va a sustituirla. Se va a mantener las dos líneas, pero hoy en día, si me habla, lo más importante sería, si yo tengo una oportunidad donde voy a tener serie 5, utilizaría serie M. Costo Perfecto. rendimiento es mucho mejor, más eficiente, o sea, el costo es similar y el rendimiento es en muchos casos doble y hasta 10 veces. Listo, Juan. Bueno, creo que ahí terminaríamos. No tenemos más preguntas. No sé, te despides, Juan. Yo doy el último final Okay. para Bueno, la despedida. muchísimas gracias a todos por su participación en este webinar. Esperamos que participen en el siguiente. No recuerdo ahí, Miri, ahora lo puede actualizar si tenemos algún, cuál sería el siguiente y la fecha, pero gracias por su participación y esperamos verlo pronto. Gracias, Juan. Te agradezco muchísimo. Bueno, no tenemos ahorita mismo programado otro webinar. En todo caso, cuando programemos uno, inmediatamente pues les hago llegar la invitación. Así que gracias por su atención en este webinar. Muchos han preguntado si podemos compartir la presentación. Les comento que este seminario fue grabado, así que va a estar disponible en el portal de Partners. Ok, también quiero mencionarles algo muy importante. Cuando termine esta sesión, va a llegarles una pregunta donde les pido, por favor, nos indiquen cuál es su WatchGuard login, es decir, el username que usted utiliza para ingresar al portal de Partners. Es supremamente necesario que me respondan esta información porque con este dato nosotros podemos pues aprobar este entrenamiento de ventas con su usuario. Así que por favor no olviden responder esa pregunta. Cualquier consulta o comentario que tengan, por favor también envíenos un email a latininfo@watchguard.com. Que tengan una bonita tarde, que estén bien.